Buen día, queridos estudiantes. A continuación, les voy a explicar la lección número 1 correspondiente a la introducción a la química básica. Bueno, bien, como sabemos, pues vamos a abordar primero con la conceptualización, con esa definición que es muy importante tenerla desde ya como base de qué es la química. Entonces acá una pequeña definición, y es la definición pues que siempre se ha manejado a través del tiempo. Me dice que es la ciencia que estudia esa composición y esas propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. Entonces acá en la clase de la lección 1, lo que vamos a abordar es a estudiar muy detenidamente a esa materia, todos los elementos que la conforman y esos cambios y transformaciones que ella experimenta. Entonces pues acá en la imagen se aprecia más o menos pues lo que se realiza cuando hay una transformación, cuando hay una alteración. Entonces vemos acá, por ejemplo, está el núcleo. Aquí están esos orbitales que son pues que se forman cuando se libera energía. Bien, entonces también es importante que ustedes conozcan por qué es importante la química. ¿Por qué es importante la química en nuestro entorno, en el día a día que nosotros vivimos? Entonces acá tengo algunos ejemplos que ya pues durante la clase los vamos a abordar de manera minuciosa. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que nos sirve la química, nos ayuda o nos sirve para producir energía, lo que les decía hace instantes, cuando sufre la materia esas transformaciones pues se libera energía. Entonces acá la energía pues la utilizamos en el día a día, ¿sí? La utilizamos pues para desarrollar nuestras actividades diarias, también pues en forma de combustible, por ejemplo, el gas natural también es una forma de energía. También la química tiene que ver mucho con la agricultura. Entonces pues de pronto hace un par de siglos no existían vehículos pues que pudieran ayudar a la agricultura, y ya gracias de pronto pues a esos elementos, a esa tecnología de punta, por decirlo así, pues podemos tener equipos que ayuden, equipos y vehículos que ayuden pues a la agricultura. Tenemos también la tecnología, esto pues gracias a Dios podemos utilizarla, bueno, cuando la sabemos utilizar podemos aprender de ella, a veces no, pero la tecnología pues ha sido un elemento muy versátil pues para nosotros. En el tema de la salud existen medicamentos, existen medicinas que han ayudado de por sí pues a controlar muchas enfermedades que también ahorita en la diapositiva siguiente les voy a explicar pues esos de pronto esos detalles, esas problemáticas ambientales que se asocian pues de acuerdo a esos elementos y compuestos químicos. Tenemos el transporte, entonces transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, todo lo que conocemos. En el tema de la higiene, entonces también pues la química ha dado ese punto a favor para el tema de la higiene, lo que son todos los elementos que utilizamos a diario. Tema de las mujeres, los cosméticos, la alimentación, lo vimos siempre, el tema de la alimentación, creo que todos nos alimentamos a diario, requerimos que el cuerpo reciba esos carbohidratos, esas proteínas, ese nivel también de energía pues que nosotros necesitamos día a día. Entonces acá en los alimentos pues también la química tiene mucho que ver. Bien, entonces ahora sí lo que les decía, ¿cuál es esa relación de la química y el medio? Pues el medio como tal se conoce que es, bueno, cuando uno miraba la definición por allá en el colegio le decían que qué era el medio ambiente, y uno decía pues que todo lo que nos rodea, ¿no? De pronto esa contextualización para nosotros ya se queda muy corta, pero en sí eso se nos quedó pues en nuestras mentes, ¿cierto?
Entonces el medio es sencillamente todo lo que en donde estamos viviendo y en donde sufrimos todas estas transformaciones químicas que de por sí pues vienen de varios procesos. Entonces les voy a explicar acá esta imagen. Por ejemplo, acá tenemos un proceso industrial. ¿Qué pasa con el proceso industrial? Listo, transforma la materia prima en un producto, que ese producto de por sí lo vamos a utilizar en cualquiera de estas etapas que les menciono acá. Bueno, entonces tenemos esos productos, pero ¿qué pasa con esos subproductos, que son los que de pronto causan alteración al medio ambiente, a nuestra capa de ozono principalmente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que sencillamente alteran y cambian esa composición pues que tenemos en el medio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos elementos se combinan con el agua? Pues miramos acá lo que es el tema de la lluvia ácida, ¿listo? Entonces ese es el tema de la lluvia ácida y por eso es que afecta, primero, la salud de las personas, segundo, afecta nuestros recursos naturales, ya sea la vegetación, ya sea el recurso hídrico, ya sea el suelo. Ahora miremos acá este escenario, las emisiones de contaminantes en la atmósfera, que también lo tienen los vehículos, ¿no? Que ellos ya, pues aparte de producir también estos óxidos de nitrógeno y azufre, también producen monóxido de carbono, que es letal en unas dosis altas para nosotros, para los seres humanos, y pues para la atmósfera ni se diga, ¿cierto? Entonces, esas transformaciones químicas también las tenemos día a día, ¿sí? Y que de pronto las empresas en ocasiones no cumplen con la reglamentación ambiental o esa normatividad ambiental vigente, ¿cierto? Entonces esto también afecta mucho, nos afecta a las personas y afecta también pues a los recursos naturales que tenemos hoy día. Bueno, bien, ahora sí, entonces vamos a entrarnos en lo que es el concepto de materia, ¿sí? El concepto de materia. Entonces esta definición también lleva muchos años en nuestro día a día, que me dice que el concepto de materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a estudiar muy detenidamente. A continuación les explico esta distribución, acá en estas tablas. Entonces tenemos la clasificación de la materia. Entonces la clasificación de la materia se clasifica, valga la redundancia, en dos grupos. Tenemos las sustancias puras y las mezclas. Entonces ustedes van a decir, bueno, sustancias puras es algo que, o bueno, uno cuando digamos ve el significado de sustancia, pues quiere decir que una, ¿no? Entonces es así, las sustancias puras son esos elementos químicos que tenemos en la tabla periódica que más adelante les voy a mostrar. Entonces es, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el azufre, el oro, la plata, el cadmio, el boro, el silicio, bueno, todos esos elementos que están en la tabla periódica y pues que se encuentran en la Tierra. Ya depende, pues, eso ya es, digamos, el tema de la geología, que es digamos, los profesionales que estudian el suelo y las capas de la Tierra, ¿no? Como tal. Y allí es donde se encuentran esos elementos. Y las mezclas es cuando se combinan esos elementos. Una mezcla muy sencilla, ¿cuál sería? Entonces tenemos, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Que es H2O. Entonces el agua es una composición de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Bueno, ahora miremos los estados de agregación de la materia. Esto también lo conocemos mucho, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y ya implícitamente pues se tienen esas transformaciones. Por ejemplo, que cuando pasa de líquido a sólido, pues hacemos una solidificación, ¿cierto? Que cuando pasa, por ejemplo, de líquido a gaseoso, tenemos una evaporación. Entonces todo esto también lo vamos a ver muy al detalle. Ahora bien, tenemos estas propiedades de la materia. Tenemos las intensivas y las extensivas. Entonces las intensivas me hablan, por ejemplo, cuando yo tengo un punto de ebullición. Entonces, por ejemplo, yo digo, el agua, el punto de ebullición es cuando alcanza una temperatura de 90 grados centígrados. Ese es el punto de ebullición del agua. Ahora bien, ¿cuáles son esas propiedades extensivas? Por ejemplo, cuando yo digo que este elemento tiene masa, tiene longitud, tiene peso, ¿sí? Entonces esas son como las propiedades extensivas. Ahora los métodos de separación. Entonces tenemos los métodos homogéneos.
¿Qué quiere decir con los métodos homogéneos? Cuando mezclamos, por ejemplo, sal y agua. Entonces, sal y agua, la sal se va a diluir dentro del agua, pero va a tener esa misma, digamos, esa misma mezcla homogénea, que va a ser el líquido, ¿cierto? Que ya, pues, obviamente cambia el sabor, pero no, digamos, como tal, la textura. Ahora bien, miremos los métodos de separación heterogéneos. Entonces, los métodos de separación heterogéneos ya consiste, por ejemplo, el agua y el aceite, que los dos sí se diferencian a simple vista. Cambios de la materia, tenemos los físicos y los químicos, también pues los vamos a abordar muy detenidamente en clase. El átomo y sus características, entonces también tenemos que estudiar el átomo muy de cerca. Me dice que la base de todo lo relacionado con la energía nuclear radica en el átomo, puesto que la tecnología nuclear se basa en el aprovechamiento de esa energía interna que contienen los átomos. Por este motivo, para entender cómo se producen las reacciones nucleares, si es fisión nuclear o fusión nuclear, conviene comprender cómo está estructurado un átomo. Entonces acá les presento un átomo. ¿Cuál es la característica principal? Pues que él tiene un núcleo, que en el núcleo se comprenden protones y neutrones. Ustedes ya saben que un protón es una carga positiva y el electrón es una carga negativa. Entonces, bueno, el núcleo tiene protones y neutrones, que son esos que se identifican como color azul y rojo, y los electrones son los que van en los orbitales por fuera de ese núcleo, y así se compone pues un átomo. Ahora miremos el tema de la tabla periódica, vamos a estudiarla, de pronto un recorderis, yo sé que ustedes tienen, tienen nociones de esta tabla periódica, entonces acá estos son los grupos que de acuerdo ahorita a la configuración electrónica, pues se identifican el grupo S, el grupo D, el grupo P y el grupo F. Entonces acá también tenemos, estos son los metales de transición en color azul, que son los del grupo B principalmente, los no metales, otros metales y los gases nobles, que tenemos por ejemplo el helio es un gas noble. Número atómico y de masa, entonces me dice, los elementos se identifican por su número atómico y número de masa. El número atómico de un elemento es el número de protones que tiene en el núcleo y el número atómico identifica unívocamente un elemento. Entonces, la tabla periódica dentro de su composición tiene estos elementos, por ejemplo acá tenemos el boro y estas características. Entonces al lado izquierdo está el número atómico, que es en este caso 5, la masa atómica es 10.8, símbolo y el nombre del elemento. Miremos otro por acá, el carbono. Número atómico es 6, número másico 12,011, que en la mayoría de veces pues uno cuando hace cualquier tipo de ejercicio asimila este número y no los decimales, digamos como tal el número entero, que sería 12, en este caso también sería 10, el símbolo químico y el nombre del elemento. Entonces la tabla periódica está compuesta por elementos, todos estos con esas características muy implícitas. Ahora miremos lo de la teoría atómica. Entonces, la teoría atómica a través de los siglos, a través del tiempo, pues ha cambiado mucho, digamos, diferentes perspectivas. Entonces me dice que según el modelo atómico de Bohr, los electrones están en órbitas circulares con niveles de energía fijos a distancias específicas del núcleo. Cuando un átomo absorbe energía, un electrón se mueve desde su estado fundamental a un nivel de energía superior. Entonces acá tenemos el modelo más acertado, es el modelo de Bohr, que fue el que vimos en la imagen anterior. Aquí está también el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford y el modelo de Schrödinger. Entonces, pues este modelo de Bohr es el más utilizado, que contiene el núcleo, protones y neutrones, y alrededor en los orbitales están los electrones. Entonces, hablando de electrones, nosotros necesitamos saber o conocer cómo esos electrones están distribuidos en los átomos. Entonces, para eso vamos a recordar también esta configuración electrónica, vamos a manejar un par de ejercicios. Entonces, sencillamente, cada elemento de la tabla periódica tiene su configuración electrónica por separado, dependiendo pues ese número de electrones que contenga en cada átomo. Entonces, muchísimas gracias, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado pues la temática y nos vemos en una próxima. Hasta luego.